Muy buenas tardes a todos, sean bienvenidos a un video más. Hoy vengo a hablarles acerca de los tipos de contratos, los tipos de contratos mercantiles y los tipos de contratos laborales, mientras juego a uno de mis juegos favoritos, que es Fortnite. Entonces comencemos con el contrato bilateral y unilateral. Contratos bilaterales son aquellos en los que las partes se obligan en forma recíproca, como por ejemplo la compra y venta, suministro, seguro, etc. Y los unilaterales, aquellos en que la obligación recae únicamente en una de las personas contratantes, donación pura y simple, mandato gratuito. Onerosos y gratuitos. Contrato oneroso es aquel en que la prestación de una de las partes tiene como contrapartida a otra prestación, es decir, ante la obligación se tiene un derecho, aunque no sean equivalentes las prestaciones. En cambio, los contratos gratuitos se fundan en libertad, se da algo por nada. Obviamente en el derecho mercantil no hay gratuitos, porque la onerosidad es principio de este derecho. Como siguiente contrato tenemos los consensuales y reales. De acuerdo a lo que establece nuestro Código Civil, un contrato es consensual cuando se perfecciona en el momento en que las partes prestan un consentimiento. En cambio, los contratos reales son aquellos en que la perfección del contrato se da siempre y cuando se entrega la cosa objeto del negocio. Como siguiente contrato tenemos nominativos e innominados. El contrato sustantivamente tiene un nombre, una denominación. Este nombre se le puede dar la ley, nominación legal, o en la práctica social, nominación social. Si un contrato tiene como nombre proveniente de la ley o las costumbres de los comerciantes, es nominado. En caso contrario, innominado significa sin nombre. Tenemos nuestros siguientes contratos: principales y accesorios. Cuando un contrato surge efectos por sí mismo sin recurrir a otros, es principal. Si los efectos jurídicos de un contrato dependen de la existencia de otro, es accesorio. Tenemos nuestros siguientes contratos, que son conmutativos o aleatorios. Nuestra ley sigue la corriente de programar esta clasificación como una subdivisión de los onerosos, de manera que hay onerosos conmutativo y oneroso aleatorio. El contrato conmutativo es aquel en que las partes están sabidas desde que él celebra el contrato cuál es la naturaleza y alcance de sus prestaciones, obligaciones, de manera que aprecian desde el momento contractual el beneficio o la pérdida que les causa o les podría causar el negocio. En cambio, el contrato es aleatorio cuando las prestaciones dependen de un acontecimiento futuro e incierto que determina la pérdida o ganancias para las partes del contrato seguro. Por ejemplo, típicos y atípicos. Un contrato es típico cuando la ley lo estructura en sus elementos esenciales, aparece en el listado que da la ley. Y cuando es atípico es cuando, no obstante ser contrato, porque crea, modifica o extingue obligaciones que no lo contempla la ley específicamente. Los formales o solemnes y no formales. El derecho mercantil se caracteriza por sí poco formalismo. Entonces esta clasificación tiene mucho sentido en el tráfico comercial, porque en él cualquier forma de contratar, salvo casos expresos de la ley, el de sociedad, fideicomiso, etc., tiene validez y vincula a las partes. Al cambio, en el contrato formal es cuando en ella nace el vínculo que no deja de surgir por la ausencia de formalidad y anula el contrato. El contrato es no formal cuando el vínculo no deja de surgir por la ausencia de alguna formalidad. Esto último es la regla en el derecho mercantil. Tenemos nuestros siguientes contratos, que son los condicionales y los absolutos. Un contrato es condicional cuando las obligaciones que genera se sujetan a una condición suspensiva o resolutoria, y en el absoluto cuando su eficiencia no está sometida a una condición. Tenemos los siguientes contratos, que son los instantáneos y sucesivos. Cuando un contrato se consuma o se cumple de una vez en el tiempo, se clasifica como instantáneo. Ahora bien, si las obligaciones se van cumpliendo dentro de un término o un plazo que se le prolongue después de celebrarlo, el contrato se llama sucesivo o de tracto sucesivo. Ahora bien, ya que ya terminamos con los contratos mercantiles, nos tocaría los contratos laborales. Y como primer contrato tenemos el contrato por tiempo indefinido. Se considera que existe un contrato de trabajo a término indefinido cuando en él no se pacta un tiempo de duración, cuando no se pacta una fecha de terminación, es decir, no se define en el contrato cuándo se terminará ni cuánto durará. Por tanto, no es posible determinar la fecha de determinación. Ahora, como segundo contrato tenemos el contrato a plazo fijo. El contrato a plazo fijo es un contrato que tiene establecida la fecha de inicio y de término.
Es el contrato que se utiliza normalmente cuando una persona entra por primera vez a un trabajo. Por ejemplo, también podría darse en el caso de los vacacionistas, que dan un trabajo de plazo fijo. Ahora bien, tenemos el contrato por hora determinada. El contrato por tiempo, hora o servicio determinado es aquel en virtud del cual cumplida la condición el trabajador ha de separarse del empleo sin responsabilidad para el patrón, es decir, no puede considerarse como un despido injustificado. Y por último tenemos los contratos individual verbal. Puede ser verbal cuando se refiere a las labores agrícolas o ganaderas, al servicio doméstico, a los trabajos accidentales o temporales que no excedan de 60 días y a la prestación de un trabajo para hora determinada. Y pues eso sería todo. Espero que les haya gustado este video. Dejen su like, suscríbanse aquí abajo y activen la campanita. Nos vemos para la próxima. Chao, chao.